Al través de dellos retos filosóficos, el texto propone un alderique sobre creencias y valores con la voluntad de generar una plaza pública virtual na que dialogar al rodio de los retos existenciales del presente sociopolítico. Ética en la calle es una recuperación de la ética como una actividad popular, como una actividad cotidiana, y para ello lo que propongo son una serie de retos éticos que nos plantea la vida hoy a cualquiera de nosotros, y lo que doy son diferentes soluciones para que sea el propio lector, junto con otros, los que se atrevan, como decía Kant, a pensar por sí mismos, ¿no? A buscar la solución, porque no es un libro de catecismo laico, sino justamente lo contrario. Es un libro que invita a pensar y a pensar con otros. Pues la ética es una mirada universal de los asuntos humanos y en este sentido no tiene nada que ver con la moral. La palabra moral, mos moris, significa simplemente costumbres y es lo que se acostumbra a hacer en una tribu determinada. Por eso suelo decir que hacer ética es muy peligroso, porque hacer ética supone salirse de la tribu y a veces incluso hablar contra la tribu. De hecho, lo contrario a la ética también sería la ideología. La ideología es una congelación, una especie de grumo en el cerebro que me impide pensar, que me impide reflexionar, porque ya me lo da hecho. Además, la ideología es curiosa porque es una falsa conciencia. Uno cree que ha pensado, pero realmente no ha pensado nada, está pensando lo que otro piensa. Y la ética, justo lo contrario, es atreverse a pensar por uno mismo. El libro sí que es una especie de libro juego, o más bien me recuerda a esos libros que yo leí de adolescente de Busca tu propia aventura, ¿no? Porque en la ética se hacía antiguamente en los gimnasios y la manera de hacerla era dialogando con otros, era una especie de juego, era lúdica y se trataba de ir examinando los diferentes argumentos, las diferentes posiciones, ¿no? Entonces el libro, cada uno de los capítulos, pues plantea una pregunta que genere esa pregunta diálogo, que genere debate, que sea una especie de punch, y lo que se hace luego es que al lector se le explora los diferentes caminos, ¿no? Para dejarlo con un ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué hago? ¿No? Y lo ideal en ese ¿ahora qué? Y ¿ahora qué hago? Es que uno intente encontrar cuál es la que considere que es realmente la respuesta correcta, que la pueda compartir con otros y además por eso incluyo un QR para que a partir de ese QR se pueda acceder a las redes sociales y podamos encontrarnos para seguir dialogando y debatiendo y haciendo esos callejones sin salidas que se han convertido, esos callejones oscuros de las redes sociales, en ágoras democráticas. La manera de punzar al lector es a través de una de las preguntas que se inspiran en Sócrates. Yo utilizo muchísimo el método socrático. Bueno, una de ellas, por ejemplo, es si tuvieras que elegir entre salvar la vida del bebé de tus vecinos o la de tu perro, ¿a cuál elegirías, no? A partir de aquí, pues lo que quiero, lo que invito precisamente es que reflexionemos sobre el concepto de dignidad humana, que es la base de los derechos humanos, ¿no? Sabemos que la vida humana es digna, pero nunca hemos caído en la cuenta de por qué. Y en un mundo en el que comienzan algunos, sobre todo algunos con mucho poder, a cuestionar la dignidad de ciertos sectores de la población, pues creo que es fundamental que sepamos por qué los seres humanos somos dignos, ¿no?